Muy buenas, ¿cómo estás? Hoy te quiero dar una opinión personal sobre Universal Audio, tanto en interfaces como en plugins. Una opinión basada en experiencia. En la experiencia de tener una placa Universal Audio, justamente tengo una Apollo Twin, y de haber tenido otra placa anteriormente, por ejemplo. Así que vamos a empezar primero que nada por el hardware. Si bien hoy en día hay muchas opciones, como para gente que se está armando un home studio, que quiere producir música o simplemente quiere editar algún podcast, etcétera, o quiere hacer maquetas, por ejemplo, hay muchas opciones. Y Universal Audio tiene una muy buena calidad en hasta los componentes que elige para dentro de la placa, porque esa es la parte muy importante, es como Mac. Una PC puede estar muy buena, pero hay que ver los microcomponentes. Por ejemplo, la calidad de un capacitor, la calidad de un transistor, etcétera. Porque algunos, no sé, por ejemplo, dependen de la parte del mundo que estés. Si levantas mucha temperatura, bueno, quizás uno no aguanta tanto como otro, etcétera, ¿no? Entonces, Universal Audio, empecemos de por sí de que tiene unos componentes excelentes, de primera calidad. Dentro de... Por ejemplo, hay casos que si querés, te lo dejo en la descripción, de que micrófonos, por ejemplo, son muy caros o caros, depende, obviamente caro o barato, depende de cada uno, pero que dentro vos ves la cápsula, etcétera, parecen agarrados con alambre. Y hay otros que son mucho más económicos y por adentro están mucho mejor trabajados, por ejemplo. Son mejores componentes lo que hay dentro. Hay muchos casos así, entonces uno lo que termina pagando a veces es la marca, justamente, porque no sabe lo que hay adentro. Pero bueno, en Universal Audio tenemos excelente calidad ya de preamplificación y también dentro de lo que son, o sea, los componentes de la placa. Bien, en cuanto a experiencia de uso, como te decía antes, en mi caso yo tengo una Apollo Twin, te voy a mostrar, es esta. Esta es la plaquita que tengo. Tenemos dos canales de entrada, que están acá atrás. Ahí atrás, son estos dos. Y tenemos este de entrada para instrumento. Obviamente podemos entrar con una placa de 8 canales por medio de la entrada óptica, por ejemplo. Están las partes, están las entradas de línea. Y después tenemos salidas a monitores y salida auricular. Bien, para lo que fue mi experiencia fue un cambio radical, un game changer, como le suelen decir. Porque yo venía de esto, de esta placa, por ejemplo, hace mucho cuando empecé. Esta la había comprado usada por Mercado Libre. Es una M-Audio Fast Track Pro. También 2 canales de entrada. Después tiene 2 salidas balanceadas y 2 salidas RCA. Perdón, 4 salidas RCA. Yo en esa época usaba monitores RCA, pero bueno, la calidad fue completamente diferente en cuanto ya salís a un monitoreo, por ejemplo a los parlantes. Ya como salís de RCA, si lo cambias a balanceado, hay una diferencia bastante grande. Lo mismo en las entradas. La calidad del pre es diferente, muy diferente. Y algo que sí me solucionó era que esta placa, por ejemplo, cuando trabajaba en proyectos grandes, a veces, o sea, mi máximo era, si no recuerdo mal, 48.000 Hz, 24 bits. Que bueno, nada, está bien, es un buen estándar, obviamente. Pero más de eso no podía. En cambio, en Universal Audio puedo trabajar en mayor frecuencia de muestreo y como si nada. Ahora, si en Universal Audio trabajo en 44.100, 16 bits, sobra. La verdad que sobra, corre perfecto. Esta de vez en cuando quizás se me colgaba. También tenía un problema con el botón de encendido y se colgaba de golpe la placa y me colgaba todo el proyecto de Pro Tools. En cambio en Universal Audio esas cosas no me pasan, por suerte. Eso en cuanto a la experiencia de uso. En cuanto a la calidad de sonido, en base a mi experiencia personal, por ejemplo, enchufar una guitarra acá, enchufar una guitarra ahí, en cuanto a línea, y sí, se siente más limpia la línea. Obviamente estoy comparándolo con esto, ¿no? Se sentía mucho más limpio y mejor la línea de la Apollo Twin. Ahora tenía mucho más rango también de volumen final, por ejemplo, comparado a esta. Lo que tiene de tremendo Universal Audio son los plugins, que te los corre la misma placa. O sea, no es que te los procesa la computadora, sino que los corre la placa por si vos no lo sabías. O sea, tiene un DCP interno que corre los plugins. O sea, vos estás ahorrando recursos de tu computadora. Está bien, quizás hoy te preguntes, che, pero mi máquina es tremenda máquina, tengo 32 GB de RAM o lo que sea. No necesito correr los plugins en una placa, si los puedo correr en la compu directamente. Sí, está bien, por supuesto que es súper válido y más con las Mac M1 de hoy en día. Es increíble la cantidad de procesos que pueden correr y ni se inmutan.
Lo que me gusta muchísimo realmente, que creo que es donde saca ventaja Universal Audio, si no ni tendría Universal Audio básicamente, que esto es para mí el eslabón básico, es en la parte de preamplificación. ¿Qué tiene? Universal Audio tiene unos pre donde tiene una tecnología que se llama Unison. Entonces, ¿eso qué significa? Que cuando vos cargas un plugin en la parte de Unison, te lo voy a mostrar en la pantalla, cuando vos cargas un plugin en la parte de Unison, acá arriba, que es en la parte esta, que dice Unison, cuando vos cargas un plugin acá, lo que hace es, de acuerdo a la presión sonora que esté entrando, de acuerdo a la ganancia que tenga puesta, de acuerdo a eso, a que esté entrando en la placa, emula como el movimiento en la parte de la parte eléctrica, como si fuera un aparato real el plugin. Justamente está emulando lo mejor posible un hardware. Y eso está espectacular. Entonces, si nos vamos al tema plugins ahora, me parece tremendo adquirir, o sea, yo no compraría todos los plugins de Universal Audio para nada. ¿Por qué? Porque para que los procese una placa como esta placa vos tenés que tener en cuenta de que tiene un núcleo, esta es de 2 núcleos si no recuerdo mal, entonces no te procesa tantos plugins. Eso es importante que lo sepas, porque capaz que pones 10 plugins de Universal Audio y te quedaste, ya no la puedes usar más. ¿Por qué? Llegaste al límite del procesador de la Universal Audio, ya que los procesa la placa. Entonces, ¿cómo harías en ese caso? Y bueno, tendrías que renderizar, frizar, llamarlo como sea en tu DAW, cada pista para poder liberar recursos y volver a utilizar. No sé, usaste 10 compresores LA2A y te quedaste sin recursos, por ejemplo. Entonces, bueno, Universal Audio te vende aparte un DSP para expandir la cantidad de procesadores. Está bueno el negocio, la verdad que está bueno, está bien pensado. Pero a lo que voy es, no necesitas todos los plugins de Universal Audio. Entonces, mi mentalidad es, ¿qué estaría bueno emular cuando estoy grabando? Entonces, un amplificador de guitarra me parece súper importante y realmente siento diferencia. Ahora, capaz en la mezcla final, bueno, puede ser que lo puedes equiparar igual con un plugin insertado directamente en el DAW. Pero un plugin de guitarra, en mi opinión, suena mucho mejor en la parte de Unison que si lo conectamos en la parte de inserto directamente en el DAW. Realmente siento como si estuviera tocando la guitarra con un amplificador real. Cuando lo conecto acá, en cambio, cuando lo conecto en una placa común y le pongo un plugin en el DAW, no es lo mismo. No emula ese movimiento eléctrico, por así decirlo. La impedancia, realmente en esa parte técnica no estoy tan metido, no lo sé, pero sé que se maneja, que eso es lo que maneja la tecnología Unison. Entonces, cuando enchufas una placa tipo esta, tipo Focusrite, etcétera, que no emulan ese movimiento, y bueno, ahí sí tenemos una diferencia. Eso es en lo que yo más percibo la diferencia. Entonces, ¿en qué se destaca Universal Audio? Justamente en esa tecnología que te está emulando un hardware de unos cuantos miles de dólares en un plugin. Entonces, para mí lo que es clave comprar en plugins de Universal Audio son las cosas que utilices en la etapa de Unison, por ejemplo. Entonces, mucho sentido no le veo comprar. Vamos a la parte de plugins. Obviamente esto es mi opinión personal. No, esto no es ninguna verdad absoluta, por favor. Para mí tiene mucho sentido, por ejemplo, comprar un plugin de un ampli que te guste, el sonido, a que emularlo directamente en el DAW. Porque te falta, a menos de que utilices impulsos y ya nos metemos en otra parte de la producción de guitarras, muy específicamente, por ejemplo, lo mismo con bajos, etc. Ahora, si grabas voces, lo que son las etapas de preamp emuladas, por ejemplo, el API, el Manley, etc., están buenísimos. La verdad que están buenísimos. Mira, yo te voy a mostrar, acá tengo puesto justamente para el video de YouTube, tengo puesto el Manley Boxbox. Bueno, no importan los parámetros ahora, lo voy a apagar para que veas la diferencia. Obviamente vas a tener una diferencia en cuanto a ganancias, porque lo voy a apagar directo y va a volver a la ganancia de como estaba seteada la placa antes. Mirá, volvió a la ganancia como estaba antes. Entonces me vas a escuchar mucho más bajo. Pero esto para mí, para grabar directamente, ya con todos los procesos hechos y no tener que hacer nada, me lo guardo en un preset y listo. Por ejemplo, ves acá se llama Lean YouTube. Entonces yo pongo así y ya sale la voz directo de cómo prácticamente va a quedar. Ya lo tengo todo acá procesado y acá tengo el API simplemente para poner un gate. Para que cuando yo dejo de hablar, baje el volumen directamente. Y no se escuche quizás ruido ambiente, no sé, el perro del vecino, etc. Cosa que es la vida. Y puede pasar, y está bien. Pero bueno, me gusta silenciarlo. Entonces tengo un gate puesto acá, con este. Entonces, resumiendo, los plugins que le veo sentido comprar, por ejemplo, para equiparte, son todas las cosas de preamplificación. Las reverbs están buenísimas, realmente están buenísimas. Y ahí sí, si querés
aliviar la cantidad de procesos de la computadora poniendo una reverb. Y está bueno. El tema es que pones, por ejemplo, una reverb, como por ejemplo la 480 de Lexicon, que la tengo, la pones y ¿qué pasa? La cantidad de recursos se disparó, te queda la mitad o menos, básicamente. Entonces uno necesita como mucho procesamiento. Si la necesitas, si es súper indispensable, bueno, está bueno, imprimís el track y te queda la reverb ya lista y podés liberar el recurso. Pero eso es mi opinión personal. Ahora, por ejemplo, comprar el bus compresor para ponerlo en, no sé, en el Master Channel, y la verdad que no le veo sentido, prefiero usar de otra marca. Realmente, prefiero comprarlo en Plugin Alliance, por ejemplo, que está mucho más económico y yo no necesito emular una etapa de preamplificación acá. Pero bueno, es mi opinión personal, cómo trabajo yo y las selecciones que fui haciendo a medida que fui comprando. Al principio iba comprando cuando veía ofertas. Por ejemplo, me había comprado el Master Desk, y la verdad es que nunca lo utilicé en la etapa de Unison. Y hubiera preferido comprarlo en Plugin Alliance, que es más, lo dieron gratis, justamente. Porque encima el fabricante es el mismo, solamente que la diferencia de que uno lo paga más caro en Universal Audio es para poder utilizarlo con la placa, no con la computadora, y encima poder ponerlo en la etapa Unison. Este es un excelente ejemplo. Este plugin siempre lo quise y me lo terminé comprando justamente en Plugin Alliance. ¿Por qué? Porque no le vi sentido poner un ecualizador mid-side a esta placa. Capaz que necesito 3, 4 EQs y me quedo sin recursos en la placa. Entonces ahí prácticamente no le veo sentido. Pero sí le veo sentido, como te mostraba antes, poner, por ejemplo, un pre-API para tener el color de la voz. Y acordate, y te digo esto, los grandes ingenieros, los mejores ingenieros no suelen grabar, por ejemplo, una voz con mucha compresión. Prácticamente tratan de ni siquiera comprimirlo, prácticamente. No es que no lo hagan. Pero se busca no grabar con compresión, sí con color, ecualización y coloreo. Pero compresión hay que tener cuidado, porque si te pasas en la compresión, ¿cómo volvés atrás? Justamente. Entonces, hoy en día que se puede trabajar todo en la computadora, tipo postproducción, donde después podés trabajar el rango dinámico tranquilamente, es mucho mejor y tenés menos riesgos si justamente no estás tan metido en lo que es grabación. Entonces, para no equivocarte, yo por ejemplo en Universal Audio muy pocas veces utilizo compresión. Entonces no me voy a comprar un compresor para ponerlo, porque no lo voy a usar en la etapa de Unison, justamente. Pero sí unos preamplificadores. El NIV, por ejemplo, el NIV preamp está bárbaro. ¿Dónde está? Este NIV. Yo prácticamente ya tengo todos los preamps. Este preamp me encantó. Después cuando salió el API también lo compré. Y en vez de comprar el Tube Preamp, conseguí el VoxBox, que es el que te mostré antes. Justamente. Entonces tengo diferencia de colores para lo que es la grabación. Entonces ya grabo con eso, que es muy diferente a grabar directo que a ponerlo en el plugin como inserto en el DAW. Porque cuando está el artista de acuerdo a cómo entra la presión sonora al micrófono, eso es lo que impacta eléctricamente dentro de la placa por medio del preamp de Unison. Y ahí es donde está la diferencia. Entonces, ¿vale la pena o no vale la pena Universal Audio? Para mí, recontra vale la pena si justamente grabas. Si no grabas absolutamente nada y producís, la verdad que no sé si te vale la pena. Si tenés una muy buena computadora, puedes correr, por ejemplo, una Mac M1, una M1 Pro Max o M1 Pro M1. No sé si te vale la pena. O sea, la cantidad de procesos que podés correr con esa Mac es impresionante. Entonces, capaz que en vez de diversificar en ese sentido la inversión económica, capaz que te conviene comprarte tremenda computadora y listo, si no grabás absolutamente nada. Ahora si grabás voces, grabás guitarra, por ejemplo, aunque sea, si solo grabás voces, y bueno, ahí sí puede ser, eso lo tendrás que medir vos. Lo que sí, yo no tuve nunca más problemas. Ahora, por ejemplo, desde que tengo Universal Audio no me preocupo por absolutamente nada. La placa no se me cuelga y si se cuelga simplemente la apago y la prendo y punto. También tener la consola acá para monitorear. Por ejemplo, yo puedo elegir monitoreo directamente. Entonces, cuando estoy grabando a un artista, si no estoy seguro de que lo quiero grabar con compresión o una reverb que me dice, ¿me das un poco de cámara? Bueno, le pongo la cámara, pero yo no lo quiero grabar con la cámara. Entonces, le pongo monitoreo y el artista se escucha con cámara y listo. Ahora, yo esa cámara no la grabo, después elijo qué cámara ponerle. Es para que se sienta más cómoda, etcétera, cuando está grabando. Lo que sí también puedo hacer es grabar la cámara aparte, porque la puedo mandar por un envío directamente, lo mando al auxiliar. Lo mando al auxiliar 1, por ejemplo, y en la parte de auxiliares
Acá pongo la cámara y listo. Y me grabo en el Pro Tools, por ejemplo, la cámara. Como opciones hay un montón. Ahora, como te decía antes, en cuanto a opinión personal, para mí Universal Audio vale la pena dependiendo del tipo de uso que vos le des. Siempre en esta profesión tenemos el depende como título gigante enorme. Entonces, si vos producís música utilizando samples y no grabás absolutamente nada, y capaz que no te conviene. Realmente capaz que no te conviene. Ahora, si grabás, yo creo que tiene sentido. Mucho sentido. Si producís, hasta me iría quizás por una SSL2 Plus, por ejemplo. O incluso menos. Incluso una Focusrite puede andar perfectamente. Una Audient, por ejemplo, puede andar muy bien. Así que bueno, espero que te haya servido la opinión. Es simplemente una opinión personal. Suscríbete al canal, dale like, reventalo si te gustó. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!